Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Las brujas descubren la verdad. Historia. Durante la siguiente reunión de las brujas, descubrieron que había sido Esu quien había ayudado a Sameji a falsificar el relato de la historia que les había sido dada por la mujer y el niño ejecutados. Entonces, decidieron que Sameji debía morir antes de que finalizara ese año. Él lo vio en un sueño y decidió visitar a los siguientes Babalawo, sacerdotes de Ifa, para una adivinación. Ajibola Nisawo Ki Maak, Pasa Polo Mika Yinkedu Lewa, Akidara Ni Ata Mode, Hakukabamo Ni un Naomondede. Cuando ellos le hicieron Ifa, se manifestó su propio Odu. Le dijeron que la muerte ya había sido reservada para él antes de que terminara el año, y que no se podía hacer nada para evitarlo. Después de recibir esta noticia sombría, se encerró y comenzó a llorar. Cuando su esposa vio que el fin de su esposo estaba cerca, empacó sus pertenencias y se fue de la casa. Al llegar al mercado, se encontró con dos babalawo llamados Lo Kenbiaja y Lurenkurn Omo Erenkese Ser Sa. Le preguntaron si no era la esposa de Sameji, y ella lo confirmó, pero añadió que las brujas habían sentenciado a muerte a su esposo, y que eso había sido confirmado mediante adivinación, que él iba a morir antes de que finalizara el año, y que debido a esta situación desesperada se había marchado. Ellos la convencieron de regresar con ellos a la casa, y así lo hizo. Le aseguraron que habría un remedio, porque Orunmila no se rinde ante lo imposible. Encontraron a Sameji, que seguía llorando. Cuando les dijo el Odu que había aparecido, le preguntaron por qué lloraba, ya que su significado era que ese sería el año en que la prosperidad llegaría a su camino, si tan solo pudiera hacer el sacrificio necesario. Le dijeron que también tendría un nuevo hijo ese año, que construiría su propia casa y que tendría una gran cantidad de dinero si podía ofrecer. Un macho cabrío a Esu, un cerdo a Ifa y una paloma a Olokun. Rápidamente trajo los elementos, y ellos lo ayudaron a realizar el sacrificio. Compensó a los visitantes, y ellos regresaron a sus hogares. Al final de ese mes, su esposa perdió la menstruación y quedó embarazada. No mucho después, su popularidad se extendió, su trabajo se volvió muy prolífico, y el dinero comenzó a llegarle desde todas las direcciones. Tan pronto como tuvo lo suficiente, construyó la casa. Después de terminar la construcción, su esposa dio a luz. Entró al año nuevo con una abundancia y satisfacción sin precedentes. Para expresar su gratitud a los Orisa que le habían traído prosperidad, ofreció un cerdo y un chivo a Ifa, un macho cabrío, y un gallo a Esu y una paloma a Olokun. Para la celebración, invitó a ambos grupos de Babalawo que habían adivinado para él. Después de beber vino y comer, cantó alabanzas a los sacerdotes de Ifa y a los Orisa, y todos se alegraron con él por haber sobrevivido a tantas dificultades.